Bien, buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a este acto conmemorativo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Yo cerraré dentro de unos minutos la parte más inaugural. Me acompañan en la mesa a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, a quien agradezco, como siempre, su presencia en esta que es su casa, ¿no? Y en este caso además plenamente, y el vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, Tomás Mantecón. Y para no perder tiempo, yo creo que vamos directamente, y primero le voy a dar la palabra a Tomás para que presente el contenido y los objetivos del acto. Muy buenos días a todas y a todos, y señor rector, delegada de Gobierno, todas las autoridades, las personas que estáis asistiendo al acto, y tanto de forma presencial como los que están en remoto, ¿no? Emplearé solo un par de minutos para decir tres cosas. Una, que la situación que nos reúne hoy y que nos seguirá reuniendo el 25 y otros días siguientes tiene un triste origen, que es un episodio concreto, ¿no?, de violencia feminicida en el contexto de una dictadura de las más crueles que se han conocido en América Latina, que fue la dictadura de Trujillo, ¿no? Y la muerte, con agresiones múltiples y reiteradas y contumaces, de varias hermanas activistas conocidas como las mariposas, las hermanas Mirabel, ¿no? Pero esto, que empieza a cobrar una sensibilidad mayor tiempo después, en el año 81, en el marco de una conferencia general también de feministas latinoamericanos, acabó por llegar a conmocionar también a las Naciones Unidas, no solamente el episodio, sino todo lo que cabía dentro de ese iceberg, y Naciones Unidas en febrero del año 2001 declara como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el día 25 de noviembre de cada año, ¿no? Ojalá no tuviéramos que reunirnos para esto, ni este año ni ningún otro, pero por desgracia, cifras de las estadísticas procedentes de Naciones Unidas, cada año, o cada día mejor dicho, 138 mujeres en todo el mundo mueren a efecto de la agresión producida por sus maridos o por personas del sexo masculino cercanos a los entornos en los que viven, y esto es más o menos 6 mujeres cada hora en el mundo, ¿no? Este año, según recuentan también las estadísticas de policía y tal, ¿no? Aquí hay autoridades que seguramente me pueden corregir y refinar mucho los datos, pero nos acercamos a las 40.000 denuncias de violencia de género de todo tipo en España, ¿no? Y creo que rondamos también 42 mujeres también víctimas de uxoricidio, o en términos más genéricos de feminicidio, en nuestro país. Las cifras no han bajado sustancialmente en los últimos 20 años, pero sí es cierto que todo lo que se ha hecho ha servido, aunque no es suficiente. Significa que tenemos que seguir trabajando. Ha variado la sociología de agresores y víctimas a lo largo de estos 20 años en los que parece que los poderes públicos han tomado más activas cartas en el asunto. Han variado la sociología, decía, de agentes y víctimas. Se ha variado también los segmentos de edad. Ha habido cambios normativos que protegen más a las mujeres, pero insisto, si tenemos del orden de 40.000 denuncias y tenemos 42 muertes este año, es que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y la última cuestión que quería referir, porque yo sé que es una preocupación de todos, del conjunto de la sociedad y de las instituciones, y por eso también debe serlo siempre de la universidad. Y quiero recordar que fue precisamente hace 500 años cuando un profesor, que era dominico de la Universidad de Salamanca, explicó lo que significaba el ser humano, ser persona, ¿no? Y lo que significa esto también en la perspectiva de gozar de unos derechos que son inherentes a la propia naturaleza humana y que son inalienables e imprescriptibles, y entre ellos está el derecho a la vida, Y me refiero al padre Vitoria, es decir, desde hace 500 años
este tema es una materia de universitarios y por esa razón también teníamos como objetivo el podernos reunir y aportar lo que podamos desde la universidad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Tomás. Tiene la palabra la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones. Buenos días. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al rector, al vicerrector y a todo su equipo la invitación para participar en este acto de sensibilización. Siempre es un placer volver a la Universidad de Cantabria, como ha dicho el rector, a mi casa, a la que un día espero volver como profesora e investigadora, pero es un orgullo mayor que me hayan invitado para volver a hablar de algo que nos ocupa y nos preocupa a todos y a todas, como es la violencia de género. Creo que no hay un mejor espacio que el ámbito educativo y formativo para hablar de una violencia estructural que perdura en el tiempo, como es la violencia machista, como es la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Y es la universidad el mejor espacio para hacerlo, porque es aquí donde muchos jóvenes se forman, comienzan a desarrollar sus vidas y deciden lo que quieren ser en un proceso formativo, pero que también es un proceso vital y en el que no solo se elige una profesión, sino también una forma de vida, lo que somos o lo que queremos ser. El machismo es como la COVID-19. Es un virus silencioso, pero tremendamente peligroso. Es capaz de llegar a cualquier rincón, a cualquier espacio, capaz de afectar a cualquier mujer. Y por eso, como sociedad, como ciudadanía, como país, como administraciones públicas, desde los ayuntamientos o cualquier ministerio, la lucha contra el machismo debe ser transversal. Y, por tanto, también en los centros educativos, en los centros de trabajo, en las universidades, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la judicatura. Todos tenemos que luchar para poder acabar con sus terribles consecuencias. La más evidente de todas ellas es los asesinatos, es el asesinato. Y quiero aprovechar este acto para recordar a las 37 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año 2021 y a los 24 niños y niñas que se han quedado huérfanos. Desde el año 2003, desde hace 18 años que existen estadísticas, 1.118 mujeres han sido asesinadas y aquí parece que no ha pasado nada. No quiero reiterarme en lo que comenté el año pasado, pero sí que lo pienso a menudo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser 1.118 mujeres hubieran sido 1.118 futbolistas, estrellas de rock o, por ejemplo, profesores de universidad o políticos? Y en cambio, si hubiera pasado eso, hubiera habido un estado de alarma social. Habría una sensación de miedo terrible y de inseguridad. Y lo lamentable es que la violencia machista no tenga una contestación y un rechazo unánime a toda la sociedad en noviembre del año 2021. Y sea percibido por parte de la sociedad, y una parte no poco importante, como esas cosas de las mujeres. Porque es esa misma estructura la que debemos combatir. La del machismo, que tiene como última consecuencia estos asesinatos y todo el doloroso camino de sufrimiento que sufren miles de mujeres, que va desde la humillación, la violencia verbal, los insultos, el menosprecio, el daño psicológico, las agresiones y golpes hasta el asesinato. Porque muchas mujeres en nuestro país viven en silencio durante años en un corredor de la muerte permanente que es su hogar. Con ese virus, como digo, silencioso, invisible para todos los demás, pero que a ellas les devora por dentro, como la peor pandemia de todos los tiempos, que nos castiga a las mujeres por el simple hecho de serlo, en esta sociedad patriarcal a la que cuesta tanto robar los espacios predominantes. Porque solo luchando contra el machismo y no contra sus consecuencias venceremos de una vez por todas. Y para ello no hay mejor reflexión que esta que hago mía del profesor Lorente, que ahora nos hablará en esta sala.
Frases como esas no son horas para una mujer o estos no son sitios para una mujer traducen la idea de propiedad que tienen algunos hombres de los espacios comunes y las consecuencias que se pueden producir bajo su criterio. Porque la gravedad, y lo dicen los estudios, es lo interiorizado que para muchas mujeres tienen la posesión de los hombres sobre los espacios. Así, un 44% de las mujeres no denuncian la violencia que sufren porque piensan que no es lo suficientemente grave. Es decir, aceptan que hay violencia que se da en la relación de pareja como parte de la normalidad. Esa característica de normalidad social y cultural es lo que define esta violencia contra la mujer respecto de otras violencias. Esa es nuestra lucha como mujeres de la mano en la alianza con las administraciones públicas, con las instituciones como la universidad, para vencer el machismo predominante todavía. Y también para acabar con los estereotipos machistas que dicen que esto es cosa de inmigrantes, que solo ocurre en barrios humildes, que solo pasan mujeres poco formadas o mujeres sin trabajos, mujeres con hijos, con maridos alcohólicos o sin trabajo. Es totalmente falso. El machismo y la violencia machista están en todas las partes y afecta a todas las mujeres. Esta violencia no tiene fronteras, no tiene nación, cultura ni clase social, nos alcanza a todas y, por tanto, necesitamos que la sociedad entienda que cuando reclamamos la plena igualdad es para acabar con todo lo que conlleva la brecha de desigualdad y cuyo rostro más horrible es la violencia machista. El Gobierno de España está firmemente comprometido con acabar con la violencia machista, contra todos los tipos de violencia sobre las mujeres y también está firmemente comprometido con avanzar en esa plena igualdad, que ya es un concepto entendido y compartido por las administraciones e instituciones, pero que debe tener una mayor relevancia para que cale, para que penetre en todos los espacios y en todos los sectores de la sociedad. Y la universidad pública, como digo, es una de las mejores fortalezas para llevar a cabo este combate y, por tanto, tiene en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género dos tareas, desde mi punto de vista, muy importantes. Una, concienciar dentro, porque muchas de nuestras alumnas pueden ser o son ya potenciales víctimas del machismo asesino. Y un segundo objetivo, que sea un dique contra la violencia con espacios y jornadas como esta de sensibilización para hacer un frente común a toda la sociedad en la que la universidad es un activo clave y fundamental para vencerla. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada del Gobierno, querida Ainhoa. Bien, yo voy a cerrar esta parte formal brevemente. Primero, saludar y dar la bienvenida a todas y a todos los que estáis aquí. Me alegro mucho, ¿no?, de ver esta sala llena, después de tantísimos meses en que no hemos podido tener ninguna sala llena, pues porque, como sabéis todos, ¿no?, la COVID no lo permitía. Me alegro mucho ver aquí rostros tan significados, ¿no?, en lo que ha sido la lucha histórica por los derechos de la mujer y ver a tantas compañeras que están aquí hoy. No voy a empezar a saludar a mucha gente pormenorizadamente porque seguro que me olvidaré de alguien, pero quiero reconocer el que esté aquí presente, el ámbito de la justicia, el presidente del Tribunal Superior, Fiscalía, Policía y muchas autoridades de la universidad y, en fin, ya digo, no sigo porque seguro que siempre se quedaría alguien, pero agradezco de verdad el que todos y todas estéis aquí hoy. Yo creo que tanto Tomás como Ainhoa han dicho claramente el porqué de esta jornada. Yo quizá añadiría fundamentalmente porque este tema no va bien. Quiero decir, no ya solo las cifras. Las cifras, por supuesto, no van bien, pero incluso lo que a veces se lee o se percibe en la sociedad tampoco dice que vaya bien, ¿no? Seguro que se ha avanzado mucho, no cabe duda, y Miguel, al que luego me referiré un minuto, lo conocerá muy bien, pero la impresión es que estamos muy lejos, no ya solo con los números de asesinatos, sino en general que estamos muy lejos de que toda la sociedad
asuma como inaceptable cualquier tipo de violencia sobre la mujer, ¿no? Y me temo que incluso, hablábamos antes de empezar, a veces las redes sociales, a veces ciertas interpretaciones concretas, no sé si atreverme a decir que están intentando que vayamos hacia atrás, pero lo que es obvio es que no estamos yendo hacia adelante, ¿no? Yo de vez en cuando pienso que había determinados estereotipos de cuando yo tenía, no sé, 20 o 25 años, que aún los sigo viendo en gente que ahora tiene 20 o 25 años, hombres y también a veces mujeres, y esto significa que no lo hemos hecho bien, y todos, ¿no? Y por lo tanto que conmemoraciones de este día, jornadas como esta, trabajo de muchas de las personas que estáis aquí, y en especial aprovecho el que tengamos a Miguel Lorente aquí, sigue siendo fundamental. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Algo ha dicho Tomás y algo ha dicho Ainhoa. Yo creo que la universidad tiene que jugar tres papeles en esto. Uno primero, vigilar su propia casa internamente, ¿no? Para dar ejemplo de algo, pues primero tienes que saber que tienes la casa, digamos, que dentro de tu casa no sucede nada que no deba suceder. En fin, Tomás conoce muy bien, hemos aprobado un plan de igualdad que intentamos que vaya solucionando, ¿no?, todos los múltiples problemas que hay todavía para la igualdad. Hemos aprobado un protocolo de acoso y, por lo tanto, intentamos estar vigilantes internamente en este tema. Bueno, la segunda parte es la educación. Al final, el erradicar no ya los actos más duros de violencia de género, sino erradicar la idea, la costumbre, ¿no? Eso requiere mucha educación. Probablemente hay que decir que, lamentablemente, requiere mucha educación antes de la etapa universitaria, ¿no? Porque aquí la gente llega con 18 años y ya llega con muchas cosas dentro de la cabeza. Pero bueno, en lo que nosotros y nosotras podamos, debemos seguir siendo, sobre todo lo que debemos ser es no neutrales, ¿no? Lo que debemos ser es claramente posicionándonos en toda nuestra labor educativa contra cualquier tipo de violencia de género o de ideas que luego acaban llevando consigo la violencia de género. Y la tercera pata nuestra, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, es, además de tener nuestra casa en orden y ser vigilantes, y además de educar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes, lo tercero es contribuir modestamente, como todo el resto de la sociedad, a esta lucha, ¿no? Y creo que lo que se llama pomposamente a veces sensibilización de la sociedad, pero que es realmente eso, ¿no? Y ahí creo que nosotros tenemos que poner nuestro, por supuesto, pequeño grano de arena junto con tanta otra gente y tantas instituciones. Por lo demás, yo concluyo ya, decir que tenemos la gran suerte de tener a Miguel Lorente. Muchas de las que estáis aquí conocéis mucho mejor que yo la trayectoria, pero creo que es una suerte, ¿no? Le quiero agradecer a Miguel que está aquí hoy. Ya le he dicho que por otro tema muy urgente yo no podré estar en su charla, pero sí he querido estar aquí en la inauguración un poco para testimoniar el compromiso que desde la universidad tenemos con este día y, hombre, la satisfacción y el agradecimiento de tener a Miguel aquí, que estoy seguro que no solo lo que va a contar, sino luego, ¿no?, los contactos que pueda haber después, va a ser una fuente de transmitirnos sabiduría, información, nuevas ideas y seguro que un mensaje de esperanza dentro de que, como digo, creo que todos somos conscientes de que esto no va lo suficientemente bien. Y nada más, yo lo dejo aquí porque no somos nosotros los protagonistas, damos aquí por cerrado lo que es la parte inaugural y a continuación, cuando nos retiremos, Marina Torres, nuestra directora del área de Igualdad y Responsabilidad Social, presentará ya formalmente como se merece a Miguel Lorente. De manera que termino agradeciendo otra vez, porque es muy importante la presencia de todas y de todos aquí, instituciones, personas comprometidas con todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos de la mujer. Muchísimas gracias. Bien, buenos días. Desde el área de Igualdad y Responsabilidad Social os damos la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia.
Voy a hacer una presentación formal de nuestro invitado de esta mañana, de Miguel Lorente, aunque entiendo que la mayoría de quienes estamos aquí, seguramente de quienes nos están viendo y de quienes nos verán, lo conocen ya perfectamente. Miguel Lorente es un reconocido experto en violencia de género con una dilatada experiencia desde la investigación y la gestión en ese fenómeno, la violencia de género, al que llegó a través de su práctica como médico forense. De hecho, Miguel Lorente es especialista y profesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Granada. Cuenta con una amplia y reconocida producción científica, ha participado en más de una decena de proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autor de más de un centenar de publicaciones. En sus trabajos, Miguel Lorente se apoya en su experiencia investigadora y profesional y aporta una perspectiva científica y el análisis médico forense al abordaje de las problemáticas que estudia. Y así lo ha venido haciendo desde sus primeros libros sobre la violencia contra las mujeres, Agresión a la mujer, de 1998, pasando por Mi marido me pega, Lo normal y El rompecabezas, de 2004. Obras donde trazó las peculiaridades que distinguen a la violencia ejercida sobre mujeres por sus parejas o exparejas respecto a otro tipo de maltrato. Tú haz la comida, que yo cuelgo los cuadros, Trampas y tramposos en la cultura de la desigualdad, una de sus publicaciones de 2014, y en el 2020 acaba de publicar en Comares Autopsia del machismo. En el ámbito universitario, Miguel Lorente fue entre 2015 y 2019 director del Secretariado de Igualdad y Conciliación de la Universidad de Granada y ahora mismo tienen la suerte de que es el asesor del Vicerrectorado de Igualdad, Sostenibilidad e Inclusión de la misma universidad. Entre 2008 y 2011, además, Miguel Lorente dirigió la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Y antes fue director general de Asistencia Jurídica a Víctimas de la Violencia de la Junta de Andalucía. Ha participado y participa como experto sobre la violencia de género en numerosas comisiones, en grupos de trabajo de muy distintas administraciones y de organismos nacionales e internacionales, desde la OMS, como asesor en el área de violencia de género, al Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial. Justamente, como experto del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, acaba de recibir un premio en la 16ª edición de los premios del Observatorio en reconocimiento por su trayectoria personal y profesional y, en particular, por su implicación en la lucha por la igualdad y por la erradicación de la violencia de género. Miguel Lorente desarrolla una importantísima labor de divulgación que he leído en sus declaraciones, que considera una tarea más de su compromiso con impulsar la implicación de la sociedad en la transformación de una realidad que necesita todavía de muchos cambios. Le doy las gracias de nuevo y te doy la palabra. Vas a hacerlo de pie, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Se oye bien, ¿verdad? Bien, pues en primer lugar, agradecer de todo corazón a la Universidad de Cantabria la posibilidad de estar hoy aquí, de compartir con todas vosotras, con todos vosotros, estas palabras que además uno cuando escucha lo que dicen de uno, pues no deja de sorprenderse porque uno no es consciente en lo que hace cada día de todo lo que va dejando atrás, ¿no? Uno cree que uno tiene más la sensación de lo que no hace que de lo que hace, ¿no? Siempre te quedas con la duda de que no he podido terminar esto, de que no me ha dado tiempo a otro y no eres tan consciente de lo que sí se va haciendo y lo que vamos compartiendo con tantas otras personas que trabajan a diario, pues por esa necesidad de romper con los elementos que definen la normalidad. Por lo tanto, estar hoy aquí en la Universidad de Cantabria es para mí un premio que me permite pues volver a contactar con personas como Ángeles después de tanto tiempo trabajando en la lucha contra la violencia de género, contactar con tantas personas que estáis día a día aportando vuestra experiencia, vuestro compromiso para avanzar también en esta línea y también que colaborar con la universidad en ese tipo de compromiso que ha dicho el rector que tenemos desde la universidad para no solo abordar la realidad que afecta a la universidad internamente, sino también para formar a quienes mañana van a ser las personas responsables de combatir y de actuar sobre los casos que se van presentando.
hacerlo además en compañía de la delegada del Gobierno, del presidente del TSJ, de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, y su representante de la Fiscalía, pues para mí es un orgullo mayor, porque creo que es este elemento común, esta unidad, la que debe de caracterizar las acciones contra la violencia de género. Y voy a tratar de hacer una serie de aportaciones, de reflexiones, para que luego incluso en el debate podamos centrarnos en alguna cuestión que consideréis más importante, más destacada, más prioritaria. Pero me parece muy interesante el reto que Marina, te agradezco muchísimo tu invitación y tus palabras de presentación, el contexto en el que lo vamos a hacer, ¿no? El tratar de relacionar la cultura digital con lo que es la violencia de género. Y fijaos que es fundamental, porque cuando hablamos de machismo, que muchas veces se identifica con todas estas manifestaciones y expresiones que dan lugar a ese tipo de cuestiones que reprobamos, que rechazamos, ¿no? Entendemos que el machismo forma parte de determinadas conductas, cuando en realidad el machismo es cultura. El machismo es la construcción cultural que permite que todas esas cuestiones que rechazamos se produzcan, pero también que se produzcan otras muchas que no cuestionamos en este momento, pero que quizás dentro de unos años cuestionemos. Es lo mismo que cuando ahora nos ponen alguna imagen, algunos anuncios de televisión o algunos vídeos de Martes y 13, de Arévalo, de Eugenio, y decían, wow, qué machista éramos en el año 1995. ¿No? Pero ahora estamos siendo muy machistas y dentro de 5 o 6 años diremos qué machistas, ahora estamos en el 2021 y ahora no somos conscientes de esa realidad, porque está, digamos, envuelta por la normalidad, por la rutina, por la costumbre, y no somos capaces de criticar ese tipo de comportamientos. Entonces, esa construcción cultural es fundamental. El machismo es lo que da lugar a esa normalidad de la que surgen luego las conductas que nos llaman la atención. Y esa cultura, que muchas veces la tenemos como expresión cultural, como la literatura, el arte, la pintura, la música, la cultura en realidad es conocimiento. Ahora lo vamos a ver, es toda una serie de ideas, de inventos que vamos integrando como forma de relacionarnos, como forma de darle sentido y significado tanto a nuestra organización como a nuestra propia manera de ser, a través de la identidad. Y ese conocimiento es androcéntrico. El conocimiento que tenemos, que define la cultura, lo que somos, cómo nos organizamos, cómo nos relacionamos, es un conocimiento que cuando, por ejemplo, vemos la definición de Matt Ridley, todas esas ideas e inventos que nos vamos dando, que vamos integrando, estas las quitamos, estas las dejamos, toda esa manera, todo ese proceso de organizarnos a través de un elemento que permite alcanzar recursos cognitivos, darle sentido, significado a la realidad, es lo que históricamente los hombres han considerado a través de ese triple elemento que define la construcción cultural. Un elemento más en términos de valores, en términos abstractos, que es lo que definimos como o consideramos como el patriarcado, luego una parte más práctica en el día a día, que es lo que habitualmente se define como machismo o identificamos con el machismo, y luego ese filtro, que lo que pase a través de esa referencia masculina. Aquello que los hombres entienden que es bueno para los hombres, se considera que es bueno para el resto de la sociedad y por lo tanto es bueno para las mujeres. Entonces, esa triple dimensión de la construcción cultural, patriarcado en términos de valores, androcentrismo en términos de significado, interpretación, y machismo en términos prácticos, es lo que permite que esa construcción androcéntrica forme parte de la realidad como normalidad. Y como construcción cultural significa que lo impregna todo, es decir, que no solo es la que define la cultura en cuanto a resultados, sino la que inspira ese tipo de construcciones, ese tipo de relaciones, ese tipo de situaciones. Y fuera de esa construcción no hay nada. No hay nada, porque es la propia construcción cultural la que impregna todo, con independencia que los distintos grados, los distintos elementos puedan manifestarse de manera diferente en las distintas personas. Por eso, fijaros que cuando hablamos de cultura digital, tomando como referencia que la cultura es conocimiento y que el conocimiento es androcéntrico, si nos vamos al diccionario, para que veáis que no es tampoco una deducción un poco exagerada, un poco aguda, sino que es una consecuencia de lo que es la propia definición de la palabra cultura, pues el diccionario dice que cultura es el conjunto de conocimientos que permite desarrollar un juicio crítico, conjunto de modos de vida y costumbre y conocimiento, es decir,
Esa construcción cultural no es la literatura, no es el arte, no es la pintura, sino que es el conocimiento. Y cuando vamos al concepto de digital, dicho de un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta, almacena información combinando distintos elementos. Es decir, lo digital no crea el conocimiento. Lo digital lo que hace es gestionar el conocimiento y aporta matices y nos da referencias y perspectivas que pueden contribuir a que ese conocimiento crezca en un sentido o en otro, pero no es el que genera la costumbre, no es el que genera la idea, no es el que genera el valor. Por lo tanto, ese es el contexto en el que se produce la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Una violencia que, como se ha dicho, es una violencia muy amplia, pero que el objetivo fundamental, con independencia de que lo que veamos habitualmente en los medios de comunicación o en las estadísticas sean los casos más graves, el objetivo principal para entender cómo influye esa construcción cultural en la violencia es el control de las mujeres. El maltratador lo que pretende es dominar, controlar, someter a las mujeres a los dictados que él considera adecuados dentro de su relación como expresión de la construcción cultural. La construcción cultural te da la potestad de controlar a la mujer y tú entiendes que la manera de hacerlo es lo que tú decides en cada momento. Eso se normaliza, por eso se justifica, por eso se minimiza la violencia contra las mujeres e incluso se responsabiliza a las propias mujeres de la violencia que sufren, ¿no? Esa idea de mi marido me pega lo normal, que me decían a mí las víctimas cuando empezaba, pero hoy se ha pasado. Y cuestionaba la cantidad de violencia, no la violencia, porque ya se ha normalizado la violencia como parte de la relación. Cuando una mujer te dice, mi marido me pega, pero por lo menos le importo, porque entiende que al corregirla está intentando que sea mejor mujer, mejor esposa, mejor madre, mejor ama de casa, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de esa construcción cultural que entiende hacer pensar que si te portas bien como mujer no vas a sufrir violencia y que por lo tanto las mujeres que sufren violencia son las malas mujeres. Entonces esa idea es un poco la que juega en la autovigilancia que se imponen las propias víctimas para que el agresor no tenga que estar corrigiéndolas o castigándolas. Todo eso forma parte de ese proceso cultural, que es un proceso que como tal lo impregna todo, como hemos visto, y que hace que, por ejemplo, según los informes de la OMS, pues el 33% de todas las mujeres del planeta, en algún momento, solo en la relación de pareja, sufran algún tipo de violencia en ese contexto. En la zona europea, el 23,2%. 23% de las mujeres en la relación de pareja sufrirán o han sufrido algún tipo de violencia. Cuando nos vamos al contexto de la Unión Europea, vemos que en el informe que hizo la Agencia de Derechos Fundamentales, pues violencia física el 20%, similar a lo que recoge la OMS en una región más amplia, porque la región de Europa de la OMS no es la Unión Europea, es más amplia. Violencia psicológica un 43%, violencia sexual en la pareja, dentro de la propia relación de pareja un 7%, fuera de la relación de pareja, y acoso sexual 55%. Y no son porcentajes, no son solo porcentajes, son muchos millones de mujeres que están sufriendo esa violencia diariamente, sistemáticamente, no solo la que aparece en las denuncias en un periodo de tiempo determinado. Una situación que además es evolutiva, sigue ese ciclo de intensidad creciente que definen muchos trabajos anglosajones y que termina en el femicidio, en el homicidio. Y en los dos últimos informes mundiales de homicidio de las Naciones Unidas se ha producido un incremento del 15%, del 14,9% del número de mujeres asesinadas en el contexto solo de la relación de pareja y familia, porque hay más femicidios que no se incluyen dentro de esta cifra. 50.000 mujeres son asesinadas cada año en el mundo dentro de las relaciones de pareja y de familia. En Europa 3.000 mujeres son asesinadas cada año dentro de este contexto. Una situación terrible que no tiene una respuesta proporcional. Cuando vemos los partidos de la Champions, vemos que todos los equipos tienen Stop Racism, ¿no? La lucha contra el racismo. Bueno, pues el racismo no asesina a 3.000 personas en Europa en ningún caso. El sexismo sí asesina a 3.000 mujeres, pero como bien ha recogido el rector, la proporción, como decía la delegada del gobierno, la respuesta no es proporcional, así esos asesinatos se llevarán a cabo contra otro grupo de personas. Fijaos que la situación es tan dramática que el 58% de los homicidios que sufren las mujeres en cualquier lugar del planeta se produce en el contexto del hogar. Es decir, en
la casa por parte de las parejas o exparejas o por parte de algún familiar. El 58%, más de la mitad de los homicidios que sufren las mujeres son por violencia de género en el contexto de la relación de pareja o familia. Es decir, el lugar donde más asesinan a las mujeres es el hogar. El lugar donde más violencia sexual sufren las mujeres es el hogar, no en barrios periféricos por menas, como dicen algunos representantes de la ultraderecha en las propias instituciones, ¿no? Y eso, en cambio, no se pone de manifiesto, ni siquiera se tiene conciencia que es el terrible, ¿no? Porque yo muchas veces lo que me preocupa no es que no se hable de esto en las instituciones, sino que ni siquiera se conozca en profundidad por quienes desde la universidad, por ejemplo, tenemos que desarrollar medidas, proyectos, trabajos para abordar esta realidad que se manifiesta de múltiples formas, no solo en términos de agresión, de delitos, sino que también impacta en la salud. Las mujeres que sufren violencia de género tienen un 40% el riesgo más alto de morir que las mujeres que no sufren violencia de género. Alteraciones cardiovasculares y por alteraciones metabólicas, no solo por las lesiones. Todo eso hace que vayan con mucha frecuencia a los servicios sanitarios. Y los servicios sanitarios no estamos detectando esos problemas de salud originados por la violencia contra las mujeres. Con lo cual no estamos actuando sobre esos problemas y hace que el riesgo de muerte sea un 40% más alto. Luego mueran por complicaciones de este tipo. ¿Y cuál es la respuesta de la sociedad, no? Porque lo sorprendente de lo que estamos hablando, como muy bien ha comentado la delegada, es que ante una realidad tan objetiva se supone que tendría que haber un posicionamiento proporcional. En España asesinan de media aproximadamente a 300 personas. Es una menor tasa de criminalidad. Bueno, pues de esas 300 personas que asesinan cada año en España, 60 son mujeres y 5 son niños y niñas asesinadas en el contexto de la violencia de género. Es decir, casi un 25, 22, 23% de los crímenes que sufrimos en España lo son por violencia de género solo en las relaciones de pareja, porque luego, por ejemplo, ahora se está juzgando en Huelva el asesinato, el femicidio sexual de Laura Luelmo, y también fue un femicidio sexual, ¿no? Pero solo en la relación de pareja estamos hablando de esos 60. ¿Consideráis que esto es un problema grave? Porque esto es lo que le pregunta el CIS a los españoles y españolas cada mes sobre cuáles son los problemas que consideran más graves en nuestro país, ¿no? Y aparece pues el paro, la economía, el independentismo ahora, etcétera, etcétera. ¿Consideráis que asesinar a 60 mujeres, es decir, que haya 60 hombres asesinos cada año y 600.000 que maltratan es un problema grave o no? Sí, ¿no? ¿Y qué porcentaje de población creéis que piensa como vosotras? ¿15%? ¿10%? Bueno, 0,3%, va cambiando, este año está casi siempre en el 0,3, 0,4%, 0,2% al principio, ahora en noviembre subirá porque hay más información, más concienciación, se habla más del tema, luego vuelve a bajar y estamos ante esa realidad. Eso demuestra la construcción cultural, esa violencia estructural que comentaba Ainhoa en el origen, que permite que se justifique bajo determinadas circunstancias, no que se vea como un problema social, sino que se vea como un problema de determinados hombres, de determinadas mujeres, de determinados elementos, de determinados contextos. Entonces, ante esa realidad, pues resulta que la construcción cultural es muy potente, es muy poderosa y por eso tenemos que solventar todas las dificultades, todos los obstáculos, todo el humo, la niebla que pone delante de nuestra mirada para que no seamos capaces de reconocer la realidad en su esencia, en su significado, en sus causas. Y nos quedemos siempre ante la sorpresa del resultado. Cuando no hay sorpresa en el resultado. El resultado es la consecuencia de esa construcción machista que está presente. Por lo tanto, tenemos que trabajar en esa situación. Por lo tanto, cuando hablamos de cultura digital, tenemos que ser conscientes de que no crea la violencia contra las mujeres. La violencia ya está presente. Lo que sí hace es que se ejerza de otra forma, que tenga otros instrumentos para conseguir el mismo objetivo de control, el mismo objetivo de ataque y que las consecuencias a raíz de la manera diferente de usar los elementos sean distintas. Pero la violencia contra las mujeres ya estaba presente de toda la vida, en cualquier momento histórico. A las mujeres, cuando no había ningún otro medio, se las quemaba. Después se la apedreaba, se la lapidaba. También se la mataba con armas blancas, se la mataba o se arrojaba con ácido o se le asesina con armas de fuego. Da igual. El instrumento siempre será aquel que permita conseguir el objetivo que lleva a cabo el agresor.
pero no genera cada momento histórico la violencia, sino que utiliza los elementos que forman parte de la realidad para ejercer la violencia contra las mujeres. Por eso, cuando nos acercamos al análisis de la cultura digital, y es muy importante que lo hagamos porque cambian las formas, parece que desaparece en su manifestación porque se camufla con la normalidad que define ese momento histórico, pero tenemos que ser conscientes de que hay como dos grandes aportaciones. Por una parte, los instrumentos digitales en cuanto a la manera de ejercerla, y luego el contexto. Es decir, estamos hablando de una construcción cultural y ese contexto, ese conocimiento integra lo digital para que se produzca una normalización, una nueva normalidad en términos de uso, en términos de proximidad, en términos de costumbre, en términos de rutina, que parece o hace parecer que la violencia no se está ejerciendo porque ha dejado de ejercerse con el instrumento tradicional que sí considerábamos que formaba parte de la violencia. Entonces, ese cambio adaptativo es algo que el machismo ha hecho siempre. El machismo es una construcción cultural adaptativa. No hace otra cosa que cambiar para seguir igual. Porque el machismo de hoy no tiene nada que ver con el machismo de hace 20 años o con el machismo de hace 50 años. Pero en los tres momentos históricos seguimos estando bajo la referencia androcéntrica que define la realidad y que sitúa a los hombres con esa posición jerárquica para tomar decisiones, para imponer su criterio, para corregir aquello que consideran incorrecto por parte de las mujeres. De forma diferente, porque no tiene que ver un hombre de hoy con un hombre de hace 20 años o con un hombre de hace 50 años, pero los tres siguen teniendo los instrumentos que la cultura les proporciona para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, ante esa situación tenemos que entender que la cultura está presente actuando con sus instrumentos y que la cultura digital no es neutral. A pesar de esa aparente, digamos, distancia en lo tecnológico, en esos bits que nos dice la definición del diccionario de la Real Academia Española, a pesar de esa aparente elemento externo a lo que es la voluntad de la persona, no es neutral. Y de hecho, lo comentábamos antes, cómo los algoritmos, que son la manera de organizar la información, la gestión de la información, permite que incluso cuando se buscan vídeos o buscan algunas imágenes, pues vayan dirigiéndonos a aquellos elementos que desde esa construcción cultural androcéntrica, es decir, desde lo que los hombres han pensado que es interesante, pues tengamos más probabilidad de encontrar determinados contenidos respecto a otros. Cuando buscamos una relación personal, pues también los algoritmos juegan para que la selección sea la más adecuada posible atendiendo a las circunstancias, y por lo tanto el hecho de que una mujer sea inteligente puede ser que no sea el elemento que un hombre vaya buscando en una relación a través de la aplicación de Tinder. Y por lo tanto te crean los elementos facilitadores para que tu hombre tengas siempre ese premio o esa recompensa a la hora de relacionarte, de salir, de divertirte, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, si habéis visto las noticias, a mí me preocupa mucho porque puede tener o puede significar que hay una nueva forma de dar esos elementos facilitadores para los hombres. Y ocurrió en Glasgow, ha ocurrido en Reino Unido, cuando muchas chicas jóvenes han denunciado que han sufrido unas intoxicaciones a través de pinchazos estando en fiestas, ¿no? Entonces, fue una noticia que apareció hace una semana. Pero es que hace 3 semanas aproximadamente a mí me llamó la atención y escribí algo en mi blog a raíz de lo de Murcia. Y ahora he vuelto a escribir diciendo, ojo, que ya decía que no me parecía casualidad lo de Murcia, en la zona del zigzag. Y me parece ahora que se ha reproducido eso en Glasgow y que por lo visto no es el único sitio donde están apareciendo estas intoxicaciones, aparentemente sin un autor conocido que trate de beneficiarse inmediatamente, pero todas buscando una situación similar. En Murcia ocurrió que varias chicas de distintos grupos en la zona de ocio del zigzag, intoxicaciones tipo burundanga, que cuenta que eres más vulnerable, que eres más manipulable y bueno, y denunciaron. No eran chicas de un grupo, eran de varios grupos, habían estado en distintos locales y formaban parte del ambiente de ocio.
Y en Escocia igual, no eran chicas de un solo grupo, alguien del grupo que pueda echarle o pueda pincharle, sino que eran distintos locales, pero con la misma mismo modus operandi, la misma circunstancia. ¿Qué puede significar? Pues puede significar lo que toda la vida ha significado cuando hay una discoteca y las chicas entran gratis y copa gratis para las chicas. Es decir, facilitar el ambiente para que los chicos vayan y se puedan divertir y puedan ligar, etcétera, etcétera. Como ahora la situación ha cambiado con todo el empoderamiento de las mujeres, con todo el ejercicio de su libertad, de su autonomía, pues se están creando o pueden estar creando circunstancias de vulnerabilidad para que los chicos liguen fácil. Para que los chicos digan, allí se liga, vamos a esos sitios, porque en esa zona se liga, y por lo tanto preparar de este tipo de elementos, que pueden ser la tecnología o puede ser el uso de las sustancias químicas, esos contextos facilitadores para que los hombres se vean satisfechos en aquellas expectativas. Por lo tanto, vemos que la cultura digital no solo es el uso de la tecnología, sino la instrumentalización de las nuevas circunstancias se vean cumplidos. Y por lo tanto, a la hora del análisis debemos de incidir en estos dos elementos: los instrumentos de control y ataque que suponen tecnologías y todo el proceso de socialización facilitado a través de las nuevas tecnologías desde las referencias machistas. El primero de ellas, en cuanto a instrumentos y de control, todas unas nuevas formas de hacerlo de siempre. Ha sido el control de las mujeres, el sometimiento, la amenaza, objetivos. En todo este tipo de elementos lo que se produce, el machismo en esa adaptativo, es una reactualización, es decir, te manda el móvil o el ordenador y dice, tiene una actualización de operativa, ¿no? Y tú le das pum y se reactualiza. Se reactualiza aparentemente sin que tú tengas que meterle el dato ni cómo quieres que se reactualice, sino que se va reactualizando sobre la rutina, sobre la normalidad, sobre lo que se ha considerado que es mejor. Pues todo este tipo de conductas que conocemos perfectamente con diferentes consecuencias forman parte de ese tipo de reactualizaciones a través de lo que ha sido siempre el control, el dominio, el sometimiento, la amenaza de las mujeres. Y tienen consecuencias a través del uso y el desarrollo de ese tipo de conducta, y luego tienen consecuencias que impactan en la salud física y emocional de las mujeres y que pueden tener terribles resultados, como por ejemplo ha ocurrido cuando parte de ese contenido ha salido a la luz y las mujeres, bajo la presión que supone que conozcan la situación que han vivido, pues terminen cometiendo el suicidio, llevando a cabo un suicidio. Y fijaos lo terrible del significado, no solo porque la mujer vive tal presión que termina suicidándose, sino porque el agresor no siente ninguna presión. Entonces tenemos una sociedad tan tramposa, tan terrible, que al sacar un vídeo de contenido sexual en el que se ve a una mujer con un hombre, la presión, el rechazo y el cuestionamiento se produce no sobre el agresor y sobre la persona que ha llevado a cabo la grabación y por lo tanto la difusión del vídeo, sino sobre la persona que lo sufre, que sufre tanto esa presión que termina incluso con el suicidio, ¿no? Y estas han sido grabaciones teóricamente en un contexto de intimidad, pero hay a veces las mismas grabaciones utilizadas en la violencia sexual son las que utilizan para que no denuncien. Dicen, como denuncies, voy a sacar a la luz la grabación de la violación. Y es el instrumento coactivo que hace que muchas mujeres prefieran llevar a cabo esa recuperación de la agresión sexual desde la intimidad, desde el elemento privado, que no el que se pueda denunciar y que se pueda conocer ese vídeo y ese contenido. Y fijaos luego otra cuestión también desarrollada por las nuevas tecnologías, por lo que es la cultura digital, que es lo que se denomina la manosfera, ¿no? Y estar muy atentas a la manosfera, porque son grupos de hombres muy violentos, la igualdad, muy críticos con el feminismo, organizados y que están llevando a cabo actitudes violentas, conductas violentas sobre las mujeres y sobre aquellos grupos, o circunstancias o universidades que consideran que están facilitando esa transformación social que va en contra de los hombres. Por lo tanto, estamos hablando de una situación ordenada, organizada y coordinada,
para todos esos planteamientos hacerlos como una especie de corpus doctrinal que permitan llevar a cabo y justificar las conductas violentas y los posicionamientos críticos con la igualdad y el feminismo, y están influyendo cada vez en chicos, hombres, cada vez más jóvenes. Por lo tanto, toda esa consecuencia es muy importante porque también facilitan lo que es el desarrollo de nuevos retos, como por lo visto hace unos días, estamos hablando del mes de abril, se hizo un reto para llevar a cabo agresiones sexuales a través de la plataforma o de la aplicación de TikTok, o luego el uso de ese material nacido de la violencia para alimentar la propia cultura digital con su contenido, como son todas las grabaciones que últimamente estamos viendo con más frecuencia como parte de la propia violencia sexual. Sí, vemos que se retroalimenta la construcción cultural machista, la construcción cultural androcéntrica con el contenido de la cultura digital, pero que al mismo tiempo la cultura tradicional alimenta lo digital, porque no estamos hablando de dos culturas diferentes, estamos hablando de dos instrumentos distintos. Lo digital o lo tradicional, la conducta o la tecnología, pero siempre bajo la misma cultura androcéntrica, bajo el machismo. Luego no cambia la cultura, sino que cambian las formas y por lo tanto se retroalimenta, se consolida y permite crecer. Y el segundo elemento que decíamos que tenemos que considerar cuando hablamos de cultura digital, no solo los instrumentos de control y ataque, sino también la socialización machista. Una socialización machista que el machismo es muy consciente de que es necesaria. Y es algo que a veces la gente más joven olvidamos, en general la sociedad. El machismo nos necesita. El machismo sin nosotras, sin nosotros, no es nadie. El machismo no es una construcción cultural que está en la Biblioteca Nacional o que está en la cámara acorazada de un banco o que está en un lugar físico o en una página web o en 1500 páginas web. El machismo está aquí, en cada una de las cabezas, cada uno de los corazones. Machismo somos nosotros, somos nosotras. La construcción cultural, esas ideas, esos inventos, esas costumbres, esa referencia cognitiva, no la va a dar nunca una máquina. La máquina va a funcionar según le digamos cómo tiene que hacer las cosas, sino que va a estar en cada una de las personas. Y el machismo necesita a las personas y sabe que la continuidad del machismo está en las personas más jóvenes, y sabe que esas personas más jóvenes fundamentalmente utilizan o están formándose o están conociendo la realidad a través del uso del ordenador y de Internet. En chavalas de 15 años el 95% utiliza el ordenador habitualmente en su trabajo, en sus estudios, en sus juegos, en su ocio, y el 96% utiliza Internet. Y todo chaval o toda chavala prácticamente está inmersa dentro de ese tipo de instrumento, de tecnología para conocer la realidad. Yo recuerdo que mi hijo, cuando el pequeño, que ya tiene 21 años, pero cuando se fue la primera vez a la universidad, la primera vez que se fue sin que lo llevara yo, porque la primera lo llevé yo, estas cosas no, pero se fue una vez con autobús y yo, ¿sabes dónde tienes que ir? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tú coges un taxi. No vayas andando, tú te coges un taxi que yo te lo pago, no te pasa nada, te igual, tal. Y dice, ¿sabes dónde está la estación de autobuses? A ver cuándo tiene que ir. Me mira así como diciendo, papá. Y dice, yo no, pero Google sí. ¿No? Y es eso, es decir, hay gente que no tiene la necesidad de saber mucho porque lo tiene todo al alcance de un clic. Y en el clic están los algoritmos, y los algoritmos son parte de esa construcción cultural, y esa construcción cultural es androcéntrica. Entonces, cuando buscas la estación de autobuses no va a haber problema, pero cuando buscas otras muchas cosas te van a dirigir a lo que se entiende que es importante para la construcción cultural que garantice su continuidad, su perpetuación. Por lo tanto, el machismo te necesita. Y es algo que los chavales tienen que entender, que no es una posición neutral, sino que quiere que te unas a su ejército, que quiere que se una a su manosfera, que quiere que te unas a esa posición crítica con la igualdad, a esa idea de que el feminismo va contra ti, que va contra los hombres, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se hacen estudios con gente joven, con chavales y con chavalas, como por ejemplo el que hizo Oxfam para este 8 de marzo, y se le pregunta sobre el derecho a corregir o disciplinar el comportamiento de las mujeres, pues vemos que la construcción cultural, que entiende que eso es normal, es prácticamente igual en chicos y chicas.
el 47%, casi la mitad consideran que eso puede producirse, que es algo normal, no tiene por qué, pero que si se produce es normal, ¿no? Cuando se dice nadie debe meterse en los temas de pareja, el 86% de chavales jóvenes piensan que eso es algo así, que hay muchos juristas que dicen que estamos criminalizando las relaciones de pareja, porque el derecho está entrando a abordar cuestiones violentas de las relaciones de pareja, pues dicen, no, estamos criminalizando las relaciones de pareja, ¿no? Cuando hablamos de otras cuestiones ya sí vemos diferencias entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas, como por ejemplo los celos como expresión de amor, pues hay un 43% de las chicas, pero es que los chicos son un 63% los que piensan. O que las mujeres se hacen las difíciles, dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Y eso es algo que, como decía el rector, en mi época era lo más frecuente, te lo decían tus amigos. Oye, tú tienes que insistir porque ellas dicen no para que votes no. Te decían los que intentaban aleccionarte. Bueno, un 45 y un 65%. Y luego, claro, luego tenemos casos en los que efectivamente se utilizan esas circunstancias bajo mi construcción beneficiosa, porque a mí me viene bien pensar eso para justificar mi conducta. Y por lo tanto entiendo que llevar a cabo este tipo de agresiones o las relaciones bajo estas circunstancias forman parte de lo normal, de lo habitual, porque forman parte de ese contexto de ocio, de diversión en el que nos encontramos. Y fijaos, el último barómetro del Centro Reina Sofía, también realizado sobre gente joven, que es muy significativo tanto en los resultados como en la diferente posición de las chicas respecto a los chicos. Por ejemplo, cuando se pregunta sobre el tema de la situación de la violencia de género, es un problema social muy grave, ¿no? Pues resulta que lo piensa el 74,2% de las chicas y los chicos el 50%. Y que además en el último barómetro de 2019 a 2021 los chicos han dejado de pensar que era un problema grave y ahora hay menos chicos que lo piensan, mientras que las chicas han subido en el porcentaje que piensan que esto es un problema social grave. Cuando nos vamos a que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, un mensaje que se oye desde las instituciones, pues resulta que los chicos han pasado del 11,9% al 20%, un 40% más en 2 años. Chicos, chicas han subido un pelín, pero evidentemente la distancia respecto al 20%, 9,3% es bastante significativa. Y finalmente, como otro dato, el hecho de que si la violencia es de poca intensidad no es un problema de la relación de pareja, pues hay un 15% de los chicos que lo piensan y solo un 7,3% de las chicas que lo piensan. Luego es terrible que haya esa normalización de la violencia en sus distintas expresiones, el significado de lo que es la violencia en cuanto a problema grave, que ya hemos visto que no se considera por un porcentaje muy amplio de la población, y el hecho de que la violencia de género ni siquiera exista a pesar de su manifestación tan objetiva en esos 60 homicidios y en esos 600.000 casos que hay y más de 140.000 denuncias que se interponen cada año. Pero lo que también es muy sorprendente es que ante esa misma realidad, que es la misma, los chicos vean una realidad completamente distinta en cuanto a su significado respecto a las chicas. Luego es algo muy preocupante, que también tiene sentido con esa retroalimentación que se produce a través de las nuevas tecnologías dentro de la cultura digital. Y termino con 2 precisamente de esas consecuencias. Una de ellas es el negacionismo y otra el discurso de odio que está aumentando como parte de toda esta transformación o reacción social y cultural que estamos viviendo. En cuanto al negacionismo, vemos que claramente hay un negacionismo específico de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Vemos que es parte incluso de un mensaje institucional que refuerza mucho la construcción social. Acordaos cuando, por ejemplo, Donald Trump dijo que el coronavirus se curaba con bebiendo lejía y detergentes. Y aumentaron las intoxicaciones por lejía y detergentes. Porque no es lo mismo que se comente esto en las redes sociales, este tipo de negacionismo o cualquier tipo de comentario, a que te lo digan desde las instituciones. Porque las instituciones le dan un valor, lo hace creíble, lo hace veraz. Y por lo tanto hay una parte de la sociedad que sigue ese mandato rápidamente por esa, digamos, construcción institucional del mensaje. Por eso, respecto a lo que decía el rector, también me parece muy interesante como conciencia de realidad la posición de la universidad. Decía, ojo, nos llega la gente ya con una construcción machista completamente normalizada.
Es verdad que un chaval o una chavala con 18 años no le vamos a enseñar nada nuevo respecto a lo que es el machismo. Pero ojo, la universidad lo hace veraz, lo hace creíble, lo refuerza y lo consolida. Tú llegas a la universidad con muchos elementos basados en tu rutina, en tu normalidad, en tu percepción, pero lo que te pasa en la universidad le da una dimensión mucho más trascendente. Por lo tanto, si en la universidad no somos críticos con todo este tipo de construcciones e incluso tenemos profesores o profesoras que lanzan mensajes críticos con la violencia de género, con la igualdad, etcétera, etcétera, la manera de integrar ese contenido que tú ya traes es completamente diferente. Luego eso también tenemos que ser conscientes en la universidad por la trascendencia que tiene nuestra responsabilidad, que no es nuestra opinión, sino nuestra responsabilidad profesional. Fijaros que el negacionismo tiene como esencia lo que es negar para evitar enfrentarse a una verdad, a una realidad incómoda, que de aceptarla te supone un replanteamiento de tu propia posición, de tu propia visión, de tu propio compromiso, etcétera, etcétera. Es diferente a lo que es la negación, que alguien puede decir, pues mira, estamos ahora mismo en Nueva York, esto no es Santander, vale, ya está. No tiene ningún componente, habría que analizarlo, podríamos estudiar por qué se dice, etcétera, etcétera, pero ya está. El negacionismo no es la posición individual de una persona repetida muchas veces o de muchas personas, sino que es una posición ideológica, fue una parte de una estrategia ideológica, como decía Didier Fassin, para mantener esas posiciones en las zonas de confort, en las zonas cómodas, pero en las zonas cómodas construidas culturalmente, que tienen un significado y un sentido desde el punto de vista social. Por lo tanto, el negacionismo forma parte de una estrategia que se acompaña, o que básicamente, que a veces no lo vemos, lo que pretenden no es la negación en sí, sino la afirmación de su posición. Al negar que existe la violencia de género, lo que están diciendo es que no hay una construcción cultural androcéntrica que discrimina a las mujeres, que utiliza la violencia contra ellas de forma normalizada. Es decir, está manteniendo su modelo de sociedad que entiende que no hay una construcción cultural, sino que hay violencia contra las mujeres, como la hay contra los hombres, como la hay contra los niños, como contra las personas ancianas. Y por lo tanto no es un problema social, sino que es un problema individual. No es un problema de los hombres, sino que es un problema de los contextos. Y de esa manera adoptar una posición totalmente distinta a lo que supone la necesidad de abordar las causas que van dirigidas contra la violencia de género. Por lo tanto, siempre hay una negación para evitar una verdad incómoda, y esa negación lo que hace es afirmar la posición que hasta ese momento ha sido válida y que permite tener esa zona de confort, esa zona cómoda en sus ideas, en sus valores, en sus posiciones. Y desde el punto de vista del odio también es muy interesante, porque al final, con el uso coloquial de las palabras, se nos pierde muchas veces el sentido profundo de las mismas, ¿no? Y fijaos que el odio, los estudios de Samir Zeki fundamentalmente, que es un neurocientífico que ha hecho cosas muy interesantes, pero también ha estudiado neurocientíficamente el odio, ¿no? Entonces hace unos experimentos con neuroimagen, entonces expone a las personas a situaciones de odio, particularmente, no de odio generalizado, sino lo que cada persona odia, y ve que cuando se producen esas reacciones hay determinadas zonas del cerebro que se estimulan. Y eso ha permitido, hoy no podemos hablarlo, otro día lo hablamos más despacio, pero ha permitido establecer un circuito del odio, que hay una serie de elementos que son específicos para el odio, que solo se estimulan cuando hay imágenes, cuando hay sentimientos de odio. Entonces, si hay algo específicamente diseñado para el odio, quiere decir que tiene que tener sentido evolutivo. No es que haya aparecido ahora, o que ahora que hay mucho odio, que se habla mucho, pues de repente se estimulen sistemáticamente una serie de zonas. No. Si tenemos una zona especial para el odio, es que este odio ha tenido sentido evolutivamente, desde que somos seres humanos. Entonces, ¿cuál es el sentido? Pues los trabajos de Anna Fels, que es una psiquiatra americana, recoge que ese odio se produce cuando la persona, el grupo, entiende que se cuestiona la construcción, la coherencia y la cohesión social. Es decir, los humanos, si nos vamos muy atrás, hace 10.000 años, cuando estábamos en el Neolítico, que es cuando empieza la construcción cultural androcéntrica, pues éramos grupos de 20, 30 personas, 15 personas, no más. Antes del Neolítico éramos cazadores, recolectores, íbamos caminando, íbamos recogiendo pues las raíces, los frutos, lo que íbamos encontrando, íbamos cazando lo que pillamos porque teníamos que sobrevivir. Entonces, esa cohesión y esa coherencia era muy necesaria para garantizar
la sobrevivencia, la supervivencia del grupo. Y teníamos que competir con otros grupos de otros 20 o 30 personas por los recursos. Y cuando tú veías que otros grupos te estaban cuestionando tu forma de organizarte, tus recursos, etcétera, etcétera, pues reaccionabas de manera violenta contra ellos. Entonces, el circuito del odio tiene sentido porque lo que tú estabas defendiendo es tu manera de organizarte, tu manera de vivir, tu manera de buscar el espacio para dormir. Podía ser en la ribera de un río, podía ser en una cueva. Eran diferentes formas en competición con otros grupos. Y por tanto, el odio tiene sentido desde el punto de vista de la cohesión social. Entonces, eso permite que cuando hablamos de crimen por odio, es un crimen moral. Siempre hemos dicho que la violencia de género es un crimen moral, no es un crimen instrumental. Pensar, ¿qué gana un maltratador cuando asesina a su mujer? ¿Qué gana materialmente? Nada. Es más, la mayoría de ellos se entrega voluntariamente o se suicida, porque reivindica su conducta a través de la propia reacción ante la conducta. Es un crimen moral, lo hace para defender ideas, valores, su posición, su imagen ante los demás. Cuando un terrorista suicida se llena de bombas y se explota en mitad de un mercado, en mitad de un restaurante, ¿por qué lo hace? ¿Qué gana él? Al margen de la creencia y tal cual, es un crimen moral, lo hace para defender su creencia, su modelo de sociedad, etcétera, etcétera. Entonces son crímenes morales porque se hacen en nombre del orden, de la justicia, que ellos entienden, de la sociedad, de la cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el crimen de odio en estos elementos surge de esa idea de que las mujeres desde el Neolítico hace 10.000 años forman parte de los hombres y son ellos los que deciden lo que tienen que hacer. Por lo tanto, el odio siempre se hace para defender algo. Es lo que a veces no evita la negación. La negación se hace para afirmar. Y el odio se hace por amor a algo personal, a algo particular, a través incluso de la violencia. Por lo tanto, cuando se aplica ese mensaje de odio, lo que se hace es deshumanizar el objeto de la violencia, que es lo mismo que aquí llamamos cosificación del objeto de la violencia. Cuando la mujer se cosifica, cuando la mujer se cree que es un objeto que tú puedes utilizar o que te pertenece, el hombre se siente más liberado a la hora de ejercer esa violencia con menos remordimiento porque ha hecho lo que tenía que hacer sobre algo que no puede hacer lo que ella ha decidido que tenía que hacer. Entonces, ese tipo de construcción basada en la deshumanización, en la culpabilización, que te permite culpabilizar a la otra persona de lo que le va a pasar, de lo que se merece, y luego, por supuesto, esa impotencia que tú puedes sentir en un momento determinado, la conviertes en razón, la conviertes en acción, la conviertes en reconocimiento, porque hay muchos hombres que te reconocen. Acordaos, incluso con el caso de La Manada, como ejemplo objetivo, que después de la sentencia, la primera sentencia en la que condenaban por abusos sexuales, hubo en el foro Coches, me parece, toda una serie de reacciones justificando, defendiéndolos. Incluso hubo un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela que en sus redes sociales salió defendiendo a la manada, a los agresores, y cuestionando a la víctima, después de haber una sentencia judicial. Bueno, pues eso es pasar esa impotencia en acción, en reconocimiento a través de la implicación. Y fijaos que cuando se hace un análisis de los argumentos de odio y de las posiciones generalmente de ultraderecha a nivel mundial, a través de esa identidad colectiva que están construyendo, entre los elementos que identifican a esas posiciones y desde la que justifican la violencia contra las personas que forman parte de esos grupos, está el multiculturalismo y el feminismo. El feminismo hoy es una fuente de odio y de ataque y de violencia por parte de los grupos más machistas, más tradicionales, más radicales de ultraderecha, que consideran que el multiculturalismo y el feminismo son los grandes factores desestabilizadores de lo que es la construcción cultural tradicional basada en lo que los hombres han considerado que debe ser la convivencia, que debe ser ese marco común de ideas e inventos que dé sentido, que dé significado a nuestra identidad, a nuestra manera de ser y a nuestra organización social. Por eso es clave entender que no hay neutralidad, lo decía también el rector. Si no hacemos algo para que todo esto acabe, estamos haciendo para que continúe, porque ya está pasando. No hay una tercera vía. Aquí o se hace algo para que acabe o se está haciendo desde la pasividad y la distancia para que continúe.
Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos. El machismo nos necesita. Podemos formar parte del machismo de una manera más activa, de una manera más pasiva, pero siempre estaremos dentro del machismo, o podemos posicionarnos claramente y actuar en contra de ese machismo, es decir, en contra de esa cultura que define la normalidad, porque el gran cómplice del machismo no es los grupos de hombres violentos, ni las circunstancias particulares, ni el alcohol, ni el trastorno mental, sino que el gran cómplice del machismo es la normalidad. Una normalidad capaz de generar a 60 asesinos nuevos cada año. 60 asesinos que terminan asesinando a sus mujeres, porque los 60 asesinos del año pasado no han asesinado este año. Ni los 60 asesinos de hace 2 años asesinaron el año pasado. Pero cada año tenemos una sociedad capaz de generar 60 asesinos nuevos desde la normalidad. No desde los grupos de delincuencia, del narcotráfico, del terrorismo internacional, no, desde la normalidad. Entonces, creo que esa es la clave y esa es la respuesta que tenemos que darnos, y es una respuesta individual. Es verdad que quienes tenemos este compromiso y ese afán por alcanzar la igualdad y transformar una cultura androcéntrica por una cultura feminista, lo vamos a tratar de compartir todo lo que podamos, pero al final la respuesta siempre tendrá que ser individual. Muchas gracias.